Lo prometido es deuda y hace unos meses José Báez Guerrero, con quien me encantaría compartir más a menudo aquí, me prometió que él nos haría la reseña de un viaje, yo iba a decir magnífico, pero todavía él no me ha dicho cómo fue, de un viaje a Cuba. Iba a compartir sus experiencias con ustedes y con nosotros y hoy lo va a hacer. Además de glosar un trabajo publicado la semana pasada en Areíto del periódico Hoy, donde él insinúa que Santana quizás se suicidó. Eso vamos a lograr con José Báez Guerrero, que siempre es un placer tenerlo aquí. Y él me va a ayudar también a indagar y a preguntarle a la licenciada Gaudí Crispín sobre una investigación realmente que a mí me ha fascinado. Y en época electoral yo quisiera que tantos políticos que están ahí apostando a competir y quítate tú, que ahora me toca, y que yo no quiero barrilito, que yo no quiero cofrecito, que yo soy la buena o el bueno, se enteren del resultado de esta investigación que ha hecho el Observatorio Político Dominicano, que es una institución adscrita a la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE. Bienvenida, licenciada. Qué coincidencia que usted tiene ese amigo mío que la conoce, que está interesada en saber estos resultados, que me imagino que los políticos dominicanos ya deben conocerse la investigación de arriba a abajo. Bienvenida. Bueno, pues muy buenas a todos los televidentes y muchísimas gracias por la invitación al programa. Tal cual como usted menciona, nosotros, el Observatorio Político Dominicano, somos una iniciativa de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, FUNGLODE, que auscultamos la realidad sociopolítica de la República Dominicana desde diferentes unidades, desde diferentes perspectivas. Tenemos partidos políticos, sociedad civil, gobierno local, ciberpolítica, políticas públicas y en el caso de nosotros, el área de poder legislativo. Nosotros al inicio del año lanzamos lo que es el Directorio Legislativo. El Directorio Legislativo es una publicación que cuenta con las fichas y los datos de los 222 legisladores que componen el Congreso Nacional Dominicano y que contienen informaciones personal, laboral, a nivel de formación y política de estos legisladores. Entonces, nosotros lo que hicimos fue que tomamos el directorio legislativo y elaboramos una base de datos, sistematizamos las informaciones para poder tener un panorama general, un perfil, conocer el perfil de los legisladores que ocupan un curul y un cargo de representación en el Congreso Nacional Dominicano. Y tal cual como usted menciona, los resultados fueron muy interesantes. Nosotros pues tuvimos dos entregas. En la primera hablamos sobre el nivel educativo y la segunda entrega conversamos, pues dimos a conocer las características etarias de los legisladores. Entonces, a nivel educativo, los resultados arrojaron que el 88% de los legisladores dominicanos son universitarios. Un 6% es bachiller y otro 6% no ofreció ningún tipo de información en cuanto a su formación educativa. Estamos hablando de que 195 legisladores son formados académicamente. Aunque no lo parezcan algunos. Bueno. La mayoría de los legisladores estudiaron Derecho. La carrera que más se destaca es Derecho, en un 33%. Tenemos Administración de Empresas, en un 10%. Le siguen Educación, Medicina y Contabilidad ya en menores proporciones. Algo interesante es que de este 88%, o sea, de estos 195 legisladores, el 40% tiene maestrías, algún tipo de especialidad, doctorado, etcétera, y un 60% no tiene ningún tipo de especialidad. También algunos tienen, un 17%, 30 en promedio, tienen una segunda carrera. Y lo interesante con relación a la calidad educativa es que el 56% de esos 195 estudiaron en una universidad privada. Es decir, se destacan universidades como la Pucamaima, la Universidad de la Tercera Edad, la UNFU, en condiciones equiparables, o sea que no es más ni menos, sino que van en la misma proporción, y un 37% pues estudiaron en la Universidad Autónoma de Santo Domingo y un pequeño 8%, como algunos 9, fuera del país, destacándose España y los Estados Unidos. Hasta ahora va muy bien todo. Estamos hablando de un congreso compuesto por profesionales. Por una élite, pero ¿qué porcentaje fue que estudió Derecho?
el 33%. Pero se tuercen. Ella no quiere entrar en evaluaciones de calidad o subjetivas. Ella quiere ofrecernos los datos porque es muy comprometedor. Por eso lo digo yo, no ella. Bueno. Entonces tenemos ese 88%, un 87.8% derecho, un 40% por especialidades. ¿Cuánto tiempo tienen esos legisladores en sus curules representando a sus demarcaciones? Bueno, nosotros hicimos a nivel laboral y a nivel profesional, hicimos algunas contrastaciones. Y pues para iniciar como preámbulo, la edad, o sea, el tiempo en el que una persona debe realizar carrera política para ocupar algún tipo de curul es de 30 años en promedio. Cuando nosotros nos vamos al perfil de los legisladores de este periodo, es decir, 2010-2016, próximo año, nosotros tenemos que en promedio necesitan 30 años de vida política para poder ocupar un curul. Es decir, de todos los legisladores, el que menos años tiene de vida política tiene 9 años. Y pues equiparándose de militancia política. No es una persona que ingresa a un partido y de una vez dice, mira, dame lo mío. No. Por eso decía, atención a lo que están negociando ahora. Exactamente. O sea, 30 años de militancia. En promedio. Puede ser más, puede ser menos, pero nunca menos de 10 años. Solamente hay uno como 9 años. Pero todos tienen más de 10 años realizando militancia política. Incluso el 55% de los legisladores ha ocupado algún cargo dentro de la administración pública antes de ser legislador. Que eso también es un dato muy interesante. En cuanto al éxito profesional de los legisladores dentro del Congreso, el 49% únicamente se dedica a la labor legislativa. Únicamente se dedican y un 51% son exitosos en sus áreas profesionales, destacándose el derecho, que tienen sus propios bufetes, destacándose el área comercial también. Y un dato pues muy interesante que ha calado mucho es que el 53% de los legisladores, es decir, 117 congresistas, se han reelecto entre 2 y 7 veces en el Congreso Nacional. Repíteselo a Vázquez Guerrero otra vez. Sí, el 53%, es decir, 117 legisladores se han reelecto entre 2 y 7 veces en el Congreso Nacional. El tiempo promedio actual de los congresistas dentro del aparato legislativo es de 10 años. 10 años. Usted me dijo que hay uno de nuestros legisladores que tiene sentadito ahí 30 años. Sí, hay es dos. Amable Aristín. Hay dos. Sí, incluso bueno, está... sentado ahí no, perdóname, Carmen. Bueno, que asiste a la... No, perdóname, tampoco asiste. O sea, lo han elegido durante 30 años. Ese es otro dato. Porque a él lo eligen. Tienen apreciación en sus aprecio en sus comunidades. No, porque en su comunidad él es un líder, eso es indudable. Sí. Pero no quiere decir que es que ha sido legislador. Porque a él lo eligen, entonces él pone a alguien de su confianza para que lo sustituya y se vaya a ocupar otro cargo o sigue vendiendo motocicleta en el güey o lo que sea, lo que hace, su asunto político. Aguántame eso alguien. Hay otro apellido Castro también, Castro Silverio, que tiene 30. Sí, podemos ver en pantalla. Nosotros elaboramos en el estudio, que pueden encontrar en nuestra página web www.opd de Observatorio Político Dominicano.org.do, el ranking de los 15 legisladores con más tiempo dentro del Congreso. Mira, Reinaldo está en el lugar número 4 porque hay uno que es Marino Collante, que yo creo que ya no está. Exactamente, exactamente. O sea, Marino Collante ya no es legislador. Tenemos a Amable Aristín Castro y Máximo Castro Silverio con 30 años, luego le siguen Ramón Sánchez de la Rosa, Reinaldo Pared Pérez, Ramón Rogelio Genao con 22, luego entonces con 18 años tenemos a Cristina Lizardo, Julio César Valentín, Cristian Paredes, Teodoro Ursino, Gregorio Reyes, Yuderca de la Rosa, María Sánchez, Pablo Santana y con 16 años Hugo Rafael Núñez. Vamos a un aspecto muy importante en época de campaña y de elucubraciones éticas, políticas. Estos legisladores que tienen ese tiempo ahí, ¿son votados en sus comunidades? ¿Son apreciados en sus comunidades? ¿Ustedes indagaron eso? No abarcamos el tema de la percepción.
de los ciudadanos. Simplemente nos limitamos en cuanto Pero a las sí, fichas. sí han votado por ello de manera Claro, recurrente. claro que sí. Sobre todo cuando tienen en aproximadamente 10 años dentro del aparato legislativo nacional, claro que sí. Pero algo muy interesante es que cuando uno observa los estudiosos de la democracia y los politólogos hablar sobre el tema de no solamente de la reelección, sino la permanencia de los legisladores dentro del Congreso, pues observamos que existe una percepción muy diferente a lo que la opinión pública realiza, es decir, los estudiosos de la democracia asumen a los legisladores como un recurso humano y que la permanencia dentro del órgano favorece la democracia y sobre todo mejora la función legislativa y la función parlamentaria. Sin embargo, dentro de la opinión pública, para la opinión pública, se entiende que un legislador fresco, que un legislador nuevo, pues no se encuentra pues contaminado por el aparato político y que pues funcionaría de una mejor manera. Existen opiniones diversas en cuanto al tema. Esta investigación fue hecha de ¿cuándo hasta cuándo? El tiempo de la investigación. Bueno, nosotros tenemos más de un año recopilando las informaciones y luego que salió la publicación formal del directorio legislativo, a principios de año tenemos unos 7 meses sistematizando y generando la base de datos para poder homogeneizarla y sacar estas informaciones. ¿Contaron con la cooperación de los legisladores? Sí, ustedes? sí. El asunto de género, ¿cuántas mujeres hay? ¿Cuántos hombres? Eso lo establecieron, y si la permanencia es igual que la de los hombres. Hay mujeres que tienen ahí en su curul tanto tiempo como tendría un hombre. Bueno, del ranking de los 15 solamente vimos 3 mujeres que tienen pasados los 16 años. Ahí también lo vemos en pantalla. Cristina Lizardo. Yudelka de la Rosa y María Sánchez. Si ustedes me permiten, yo quiero decir una cosita. En los Estados Unidos hay una publicación que es el Registro Congresional, que es oficial del Congreso, donde la mayoría de esos datos aparecen. Pero el dato para mí que es realmente significativo, porque todo eso son cuestiones estadísticas, que se pueden meter en una computadora y se puede jugar con eso y ver promedios y eso. Pero los récords de votaciones, los registros de votaciones, saber en cada caso por qué votó cada legislador. ¿Eso no lo han hecho ustedes? Eso es muy interesante y pudiéramos realizarlo en conjunto con la unidad de partidos políticos. Porque eso es una de las maneras en los Estados Unidos que define la personalidad política de cada legislador. Si usted es un legislador que viene de un distrito donde el interés de los votantes es industrial y usted usualmente vota en contra de los intereses de la industria, usted puede estar seguro de que usted no van a volverlo a elegir, porque una de las cosas que a mí me agrada de ese tipo de democracia como la de los Estados Unidos es que los representantes, los legisladores, responden al interés de quienes los votaron. Entonces aquí, como muchas veces quienes votaron por un legislador no saben cómo ese legislador votó o qué interés está realmente representando ese legislador en el Congreso, por una cuestión del clientelismo o la manera en que se hace política partidista aquí, puede que los elijan indefinidamente, aunque ese legislador esté votando en contra del interés de la comunidad que él representa. Licenciada, los legisladores sabían que ustedes estaban haciendo esta investigación, se mostraron amables con ustedes, atentos con ustedes. Te ha cogido a ti con el güey. Sí, con amable, es que es muy amable. ¿Y qué van a hacer ustedes con este resultado? ¿Lo van a presentar en el Congreso o lo están presentando a la opinión pública para que sepamos dónde consultar el estudio, el resultado del estudio y dónde establecer el contacto con la información que ustedes recabaron? Nosotros lo tenemos disponible en nuestro portal www.opd.org.do. Sí se mostraron pues afables durante proporcionando las informaciones. Reitero que no todas las informaciones fueron completas en su totalidad. Hubieron algunas personas que no facilitaron informaciones con relación a ciertos aspectos, pero sí fueron muy abiertos en cuanto a facilitar las informaciones. Y algo que quiero destacar, y es el hecho de que esta es una
muy buena iniciativa, sobre todo porque acá en la República Dominicana es muy difícil conseguir informaciones relacionadas al aparato legislativo nacional. Entonces, con esto lo que intentamos hacer es consolidar una base que nos permita poder comparar periodos legislativos posteriormente. Y tampoco tenemos cuestiones estadísticas así tan fáciles de obtener, y estamos pues intentando dar un paso hacia adelante hacia el debate sociopolítico. Hay un dato interesante también con relación a la edad, y fue que nosotros comparamos desde el inicio, es decir, desde el inicio del periodo legislativo, desde el año 2010, nosotros observamos que el promedio de la edad para el inicio, para el año 2010, era de 45 años. El 43% de los legisladores tenían entre 36 y 46 años al inicio del periodo. Ahora, o sea, a la fecha, el año 2015, el promedio de edad es de 54 años y el 56%, oscila entre los 52 y 62 años. A la fecha de hoy solamente existe, bueno, según la ley 49 del 2000, que es la ley de la juventud, habla de que es joven toda persona que tiene entre 15 y 35 años de edad. Entonces, a la fecha de hoy solamente existe una sola persona joven en el Congreso Nacional, que es el José Paliza Noel de Puerto Plata, que tiene 34 años de edad, y el más adulto exactamente es Tolentino Dip. ¿Cuál es? Tolentino Dip. Don Hugo. Sí. Diputado nacional. Sí. Pero don Hugo está entero. Sí, pero eso no. Y además él es joven de espíritu. Mire, hay un detalle, yo creo que José Báez Guerrero y nosotros le vamos a sugerir una segunda parte. De esos legisladores se estableció si viven en la capital o continúan viviendo en sus comunidades, o eso no está. No se contempló en el directorio, pero es una observación. Porque esta iniciativa pretendemos hacerla también para el próximo periodo legislativo, y pues tal cual. Claro, mientras más tiempo pase, más rica va a ser la base de datos. Exactamente, claro. Exactamente. Pero es muy interesante que 117 han sido reelectos. Eso es. Vuelve y vuelve. Claro, eso es muy interesante. Diga. Y en cuanto al género, que no creo que le había respondido, de los 222, 44 son mujeres y 178 son hombres. Estamos entre 20 y 80. O sea que es muy poca la participación de la mujer dentro del órgano legislativo. Licenciada, nos queda la página para que podamos buscar los detalles, y las personas que la han visto también entren y trabajen con esos datos, porque me parece un trabajo muy interesante, muy apropiado, no solo para la coyuntura que estamos viviendo, sino para la permanencia. Así que OPD. Sí, www.opd de Observatorio Político Dominicano.org.do. Ahí pueden encontrar tanto el directorio legislativo como las dos investigaciones de las competencias, competencias laborales y de formación, como de las características etarias. Muchísimas gracias. Hacemos una pausa y regresamos con José Báez Guerrero. Y como decíamos, lo prometido es deuda. Y cuando José Báez Guerrero dijo, voy para La Habana, no le dije, tráeme un delantal, ¿te acuerdas de aquella canción infantil? Sino te dije, José, quiero compartir contigo y con el público de Metrópolis tus experiencias con una de las ciudades más hermosas, detenidas en el tiempo, y con una sociedad de verdad difícil de entender hoy. ¿Recuerdas aquel título de un libro de Don Juan, Cuba, Isla Fascinante? Sigue siendo fascinante, es un misterio, es una incógnita, porque ese envolverse y no abrirse, aunque ya es otro tiempo, y tú me lo vas a decir, se nota la apertura, se nota el cambio. ¿Recuerdas aquella visita del Papa que dijo, Cuba debe abrirse al mundo y el mundo debe abrirse a Cuba? De nuevo, bienvenido. Mira, Cuba es un misterio, y todas las cosas que son bellas y misteriosas a la vez son atrayentes. Así debe iniciar cualquier reportaje tuyo. Entonces, lo que yo te pueda decir nunca va a ser suficiente. A mí me extrañó que las autoridades de Cuba me dejaran ir. Había un curso
del Instituto Internacional de Periodismo José Martí con profesores de la Universidad de La Habana, y hubo un aviso aquí de que ese curso sobre las relaciones con los Estados Unidos. Resulta que lo que yo originalmente estudié fue, yo siempre digo gringología. Es una cosa difícil de explicar a una gente que no entiende el sistema educativo americano, pues yo lo que soy es gringólogo, o sea, Americanólogo. Americanólogo. Y cuando vi eso dije, mierda, qué interesante esto. Ir a ver mira un almendrón ahí. Así que no te entretengas. Así que le dicen a los carros viejos esos almendrones. Qué interesante ir a ver lo que dicen los cubanos sobre este retomar de las relaciones con los Estados Unidos. Y a mí lo que más me impresionó es oír a gente genuinamente convencida de que esta apertura de los americanos es porque ellos ganaron. O sea, había un enfrentamiento que duró 60 años con los Estados Unidos y Cuba ganó. Le tumbaron el pulso a los americanos, entonces hay una apertura. Pero sí, y no es eso. Bueno, eso depende de cómo tú lo veas, porque es que eso es una cosa compleja. Mira, yo creo genuinamente que Cuba es un país cuyos habitantes tienen tanto dolor dentro por tantas cosas. Fueron los últimos en independizarse en América Latina, prácticamente en el siglo XX ya. O sea, a finales de 1910. O sea, fue una fue una cosa del caray. La guerra entre los Estados Unidos y España fue a finales del siglo XIX y fue una cosa rara, o sea, los americanos peleando con los españoles para ver si le daban la independencia a Cuba y después la convirtieron prácticamente en una colonia y después pelear. Es una historia muy complicada. Y hasta el año 59, hasta que viene la revolución de los Castro y de la revolución socialista, el país estuvo en una relación de amor-odio siempre con los americanos. José Martí, a quien ellos citan tanto, que habló tan mal de los americanos, sin embargo, cada vez que salía huyendo era para Estados Unidos que iba. Donde José Martí más vivió fue en los Estados Unidos, o en la Florida, o en Nueva York, escribiendo por periódicos americanos. Y yo entiendo que después de casi 6 décadas, hay muchos cubanos que por una cuestión de orgullo siguen defendiendo genuinamente su revolución, porque creen que han conseguido una serie de conquistas sociales y logros que muchos están genuinamente convencidos de que son una cosa muy importante y muy satisfactoria. Pero cuando tú vienes a ver es que no conocen otra cosa. O sea, no conocen Pero otra la cosa. generación que nació en la revolución. Sí, José, es que son, porque mira, en el 59 yo Cuba oí, por tenía ejemplo, unos óyeme, índices te voy a dar un ejemplo de una cosa rara. Yo conversé con el editor internacional del periódico Granma, por ejemplo. El único que hay. Sí, el que es el órgano del Partido Comunista de Cuba. Y ese muchacho, Sergio, no recuerdo Gómez creo que es el apellido, es un muchacho de menos de 30 años de edad, muy preparado, muy inteligente. Y lo que voy a decir no viola o sea, no estoy cometiendo una indiscreción porque lo dijo en un ambiente académico donde había muchísima gente, o sea que no era... No fue una confesión. No fue una confesión que él me hizo. Y él estaba planteando la cuestión de la incomodidad que él sentía como editor internacional de Granma, porque se entera de las noticias primero por CNN que en su propio periódico. Y es el editor internacional de Granma. ¿Y qué explicación entonces, tiene él para eso? Él lo plantea no como una queja de la incapacidad de un sistema que aspira a controlarlo todo para operar una entidad que se llama el periódico Granma eficazmente, sino que él lo que quiere es que a través de los mecanismos que tiene el partido, del cual el periódico es un órgano en defensa de la revolución, se corrija el proceso para que eso no sea así. O sea, mira, hubo un señor de Puerto Rico que tratando de explicarme a mí
la mentalidad cubana, porque había cosas que yo no entendía. O sea, estando yo ya Estamos fue el hablando 55. 56 años después. Era el 55 aniversario de los comités de defensa de la revolución. Los CDR. Yo no quise ir a eso. Entonces yo hice una crítica, que ni me acuerdo qué fue, y yo le digo, pero ¿por qué se indignan porque yo diga eso? Porque eso es una cosa que puede plantearse. Y la respuesta del pueblo, es que tú no entiendes el sistema. Dentro de la revolución todo, contra la revolución nada. Y yo, pero que eso es un absurdo. Y asimismo tiraron 4 o 5 slots, fue una semana entera en un curso, 6, 7, 8 horas diarias. En La Habana. En La Habana. Al final de eso, en una casa muy bonita que era en El Vedado, en la avenida Presidente, casi esquina Línea, un sitio muy precioso, muy agradable por ahí. Y al final uno va aprendiendo a coger las señas de cómo hablan en cubano. No me refiero al acento, no es una cuestión prosódica. No. Me refiero a los significados, los significantes, a lo que hay detrás de lo que te están diciendo. Y el director del Instituto de Periodismo, José Martí, dijo una cosa que a mí me encantó. Él dijo, señores, tenemos que revisarnos, porque los eslogans y los clichés realmente nos han hecho mucho daño. Pero eso es terrible. Y cuando yo vi a ese hombre diciendo eso, sabiendo que en el curso de 6 o 7 días anteriores, cada vez que se hacía una pregunta incómoda, la respuesta era un cliché, la respuesta era un... Pero lo que a mí más me asombró, muy amable todo el mundo, una cosa del caray, llevan sus dificultades con una dignidad realmente asombrosa. Lo que a mí más me asombró es cómo hay gente comprometida con la revolución, que aún quejándose de que el sueldo promedio es de $20 mensuales, son capaces de decir que el cambio que va a traer esta apertura tiene que ser según un modelo cubano que ellos se van a inventar. Entonces, esa cubanidad, esa cuestión... Pero eso da fuerza y mantiene el sistema. Eso mantiene el sistema cohesionado. Pero tú no puedes estar un chimpreñado. O sea, tú o te abres o no te abres. La gente no puede estar... Entonces, cuando tú te abres al mundo y tú permites, ahora firmaron hace unos días un acuerdo para que haya roaming de internet y todo eso. Cuba tiene uno de los sistemas más controlados de internet del mundo. Es una cosa como un suero de miel de abeja, carísimo. Pero tú sales y tú ves todos los muchachos con unos teléfonos, cosas que se lo mandan de aquí, de Santo Domingo, y lo compran allá. Entonces está todo el mundo con un celular, pero todo eso es interno. No trates tú de sacar una llamada, una cosa. Entonces ellos dicen que eso es porque los americanos no le permiten conectarse a un cable. Bueno, todo es culpa de los americanos. Todas las cosas, todo. Y digo yo, señores, el problema es que ahora, si esta apertura se da, no van a tener que echarle la culpa. O sea, porque no va a poder ser culpa de los americanos todo. Eso es la introducción. Hace quizás 10 años, lo primero que uno preguntaba a un visitante extranjero cuando regresaba de Cuba es, ¿cómo pudiste caminar? ¿Te hablaron los conductores? ¿Te hablaron cuando fuiste a Copelia a tomarte un helado? ¿Te hablaron de Fidel? ¿Te hablaron de Raúl? ¿Cómo sientes la libertad allá adentro? ¿Tú pudiste hablar con todo el mundo y te dijeron... No, de hablar hay una libertad igual que la de aquí, de hablar. Lo que pasa es que ningún medio de comunicación refleja eso. Hay un control absoluto de los medios de comunicación. Pero de hablar, pero yo vi el mejor chiste del mundo allá, que es el siguiente, que allá la cuestión de ser anticomunista o de desear que venga un cambio es igual que cuando un hombre mayor de 60 años de edad habla de realizar un segundo acto sexual inmediatamente después del primero, que según dicen ellos, todo el mundo habla de eso, pero ninguno lo echa. Entonces dicen eso mismo del liderazgo de allá. O sea, todo el mundo habla mal pero nadie hace nada. Todo el mundo se queja. Mira, tú hablas con un taxista y se queja. ¿Pudiste establecer la edad? ¿Se quejan más los que tienen más de 60 años, los jóvenes que no? Pero por Dios, los profesores con que yo estaba hablando eran gente que habían sido exministros de Economía,
jefe de la Universidad de La Habana, y ellos te hablan y te dicen todas sus cosas, y después se ponen a hablar contigo en privado, y todo el mundo se queja, pero todo el mundo se queja, pero no quieren, o no quieren, no. Yo percibo que tienen miedo de que cambie el sistema. Sí. Y es un Por temor, la protección estatal. es un temor que legítimo, piensan que no pueden es un vivir temor sin esa legítimo, protección. porque si la pasan tan mal y creen que tener acceso a un sistema educativo, a un sistema de salud pública, que realmente es eficiente, o sea, en Cuba algunas métricas de salud pública son realmente impresionantes el buen trabajo que han hecho. Hay gente que dice, no, pero era así también entre la revolución. No, 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 espérate. Es una cosa impresionante. Y en las cosas que han avanzado, que uno lo que se pregunta es, óyeme, y para ese avance hacían falta 60 años de revolución, o sea, tú comienzas como a cuestionarte, tú sabes. Se habla ya de la posibilidad de entrar y salir del territorio cubano. Esos periodistas pueden salir sin ninguna dificultad. No, Tú lo vas a decir después de la pausa. El papá mío decía, mis hijos no tiren muchachos a pasar trabajo, mejor no lo tengan. A mí se me pone la cabeza grande cuando no tengo el sustento de mis hijos. Yo me mortifico cuando él está mortificado. Yo digo, no te preocupes, amor, que Dios siempre va a proveer. Antes de comenzar el proyecto de la nueva barquita, Infotel hizo cursos de electricidad, plomería, maestro de construcción. En esos momentos no tenía trabajo cuando me avisaron. Me puse contentísimo, llegué aquí y le dije, negra, me mandaron a buscar. Ahí yo estoy más tranquila también. Me siento contento porque es bueno cuando uno se levanta por la mañana que tiene donde buscarle el pan a sus hijos. Agarro cuando yo cobro, hago una compra, le digo a la mujer, mira, guarda eso para cualquier compañita que te haga falta, que tú no hayas comprado en la compra. No por hacer un lío, cualquier cosa, buscar el dinero prestado si le hace falta o coger fiado y ya uno sabe dónde lo va a pagar. El presidente dijo que los mismos moradores tenían que conseguir trabajo aquí. Yo desde que comenzó quería coger para allá para darle más rápido al trabajo. Es lo de uno que uno tiene que echar el granito, echarlo para adelante. Yo salgo a las 5 y a las 5 y pico. Vengo, me baño y cojo para la escuela contento. Siempre yo me pongo a ver mi televisión y veo a Dani lo que dice, bueno, no quiero a nadie analfabeto aquí todo el mundo tiene que estudiar. Y a yo ver el esfuerzo que él hace, yo dije, no, pero este hombre es increíble, este hombre hay que seguir los pasos. Hemos aprendido cómo a tratarnos, sobrellevarnos, tanto en la familia como los vecinos. Vamos a vivir más disciplinadamente y vamos a movernos en un ambiente mejor. Todo el mundo aquí va a progresar, aunque sea pobre, va a progresar. Bien, es que sigue siendo hermosa. Las noches habaneras de antes de la revolución no existen, pero eso es disciplina revolucionaria, José. Tú me hiciste una pregunta antes de la pausa. Sí. Si era posible salir. Exacto. Si No. el derecho, la libertad de tránsito No para existe. los cubanos ya No, se restableció. No existe. Hay un caso que yo conocí después de regresar de un periodista cubano que vive aquí, que fue allá hace apenas un par de años, y en el aeropuerto le quitaron el pasaporte. ¿Tú lo Como- viste eso? No. Ah, te lo Un caso me lo contó el que le pasó. Pero hay más apertura en el sentido de que tú puedes salir. Hay cubanos que hacen turismo, muy pocos que salen, ¿no? Pero eso es una minoría ínfima. La mayoría no conoce más que lo que le dicen los medios de comunicación del propio régimen, cómo es la vida afuera. Llegan, por ejemplo, al extremo de creerse cuando les dicen que los cubanos que vienen, ya no le dicen gusanos. Ya no, Carlos. No, porque las remesas son una fuente, Los yumas. Las remesas son de las principales fuentes de ingresos de Cuba actualmente, igual que aquí.
O sea, la cantidad de dinero que mandan los americanos es una cosa impresionante, pero óyeme, llegan a decir que en la Florida alquilan joyas Para cuando vayan sí. a... Sí. Entonces tú, ese que viene con ese reloj, no, eso es alquilado. Y se lo creen. ¿Tú pudiste se lo acceder creen. a canales internacionales? Sí, no, en el hotel en que yo estaba. Bueno, en el hotel. Yo vi a Obama y a Raúl en Naciones Unidas, que fue esa semana todo, o sea, y a Putin en una entrevista, o sea. Pero eso es en el hotel. En el hotel. En el hotel yo tenía casi tantos canales como en mi casa. Es más canales, porque había un canal ruso, que no entendía yo ni un carajo lo que estaban diciendo, un canal chino, en chino. La presencia, el mito Fidel se siente en cada esquina. Lo de Fidel es una cosa asombrosa. Fidel es un ícono, Fidel es una cuestión, es San Fidel. El santo es. Es San Fidel, o sea, la gente puede acabarte con el régimen, decir que estás harto, que no aguanta eso, pero no le hable mal de Fidel. Jóvenes, viejos, no, adultos, eso contemporáneos. No le hable mal de Fidel. En cierta comunidad de artistas, entre los teatreros, entre gente que ha tenido la oportunidad de viajar, se burlan de Fidel, preguntan si está vivo, hacen burlas sobre el caballo en ofertas de teatro y cosas. Pero la generalidad de la gente siente una devoción. Pero allá van a ocurrir muchos cambios, porque mira, con eso de los paladares, te dije que las remesas son ya una de las fuentes más importantes de ¿La producción cubana está en auge o está...? No, hay una sequía terrible que ha acabado todo eso. Pero, óyeme, ellos están dependiendo más del turismo, han hecho una zona franca industrial en Mariel, que están buscando que vaya gente a trabajar allá. Pero fíjate qué es lo que pasa. Yo te dije ahorita que la gente no puede estar un chin preñada. Tú o te abres o no te abres. Entonces, el asunto, las economías, digo, no me mires así de esa manera. No, yo estoy hablando de las economías. Sí, la malicia es tuya. Entonces, cuando parte de esas remesas que vienen de fuera, los cubanos las usan para montar un restaurantico que le llaman paladares, o para montar una tiendecita donde arreglan celulares y todo eso. Eso va creando diferencias sociales, a las cuales la mayoría de esos cubanos le tienen miedo. Ellos están acostumbrados a que todo el mundo comparte un nivel de pobreza igual. Si el sueldo promedio son $20, todo el mundo gana más o menos $20. No hay una gran diferencia. El que gana menos que eso, gana un chin menos que $20. El que gana más que eso, gana quizá 30 o... Sí, pero acuérdate que tiene la educación cubierta, la salud cubierta. Tiene todo eso, pero según el Banco Mundial, en la cantidad de dinero disponible promedio por household, por familia, y cuando yo digo familia no es padre, madre e hijos, por familia es núcleo familiar, que es padre, madre, los 4 abuelos se viven juntos, algún hermano mayor que vive junto quizá con la esposa, o sea, son unos núcleos familiares mucho más extendidos. Por la crisis de vivienda y entonces, se casan y se quedan esos en la núcleos casa. familiares tan grandes, que es una familia extendida, significa que son muchos salarios de $20 juntos en una casa que logran una economía. ¿Tú sabes cuánto? ¿Para qué sirve ese dinero si tú tienes la comida cubierta? ¿Tú sabes cuánto es lo que le queda disponible para gastar por casa, según el Banco Mundial? 27 pesos convertibles cubanos al mes. ¿Qué se compra con eso? En las tiendas no hay casi nada, o sea, tú no puedes comprar gran cosa. Pero no hay la pobreza o la escasez que dicen muchos anticomunistas y muchos anticubanos. No. Eso es una cosa como que está congelada en el tiempo, es una cosa rara, porque tú ves que no hay grandes lujos, que no hay grandes cosas, pero tú tampoco ves una gente mal vestida en la calle, o tú tampoco ves niños pidiendo. Exactamente. No, todos los niños están en la escuela todito, y tú ves los hospitales bien puestos, y tú ves los asilos de ancianos. Es una cosa rara, pero lo que te quiero decir es que esos paladares están comenzando, es un signo solamente eso, hacer que haya diferencias sociales, porque una mesera en un paladar puede recibir en propinas en una tarde más que lo que es el sueldo promedio de un cubano que trabaje en un ministerio. Esos paladares naturalmente para turistas. Claro. Los locales no pueden. Claro, Mira, la pregunta del... Pueden, pero no tienen no cómo. tienen.
La pregunta del millón o la evaluación que nos toca a todos aquí es, ¿nos vamos a fastidiar cuando Cuba se convierte en una oferta turística? Los Usted lo va a dominicanos. decir después de la pausa. Tendremos que rediseñar nuestra oferta turística cuando Cuba comience a competir por el mercado, bueno, estadounidense, europeo, canadiense. Tú que conoces, que compartiste durante una semana y tanto con los cubanos que viste cómo se maneja la hotelería, la belleza de La Habana, de Cuba. ¿Qué piensas? ¿Debemos ponernos yo quiero aclarar, yo no soy un experto en asuntos cubanos. Yo leí muchísimo antes de ir, siempre estaba interesado. En asuntos americanos, si tú lo dices, Sí, tú no sí. lo niegas, tú eres americanólogo. Pero yo no soy un experto. Ahora, yo leí muchísimo antes de ir y hice, o sea, me ocupé de ver estadísticas y eso. Mira, en Cuba el turismo en los últimos 3 o 4 años ha ido subiendo constantemente. Han construido una terminal para cruceros cerca de Mariela. Hay gente que sugiere que se haga una por Varadero. Eso lo están estudiando. Hay algunas líneas como Carnival que están interesadas están remodelando el puerto de La Habana, el que está en la bahía de La Habana, que está dentro. Pensar que todo eso fue causa del 59, prostitución, turismo, casino. Eso tiene un problema porque la bahía de La Habana tiene muy poco calado. Además de que en el año, a mediados de los 50, una compañía francesa hizo un túnel que pasa por debajo de la boca de la bahía de La Habana, que hace que no pueda dragarse. Entonces los barcos de gran tamaño no pueden entrar ahí. Entonces eso es un problema. Pero Cuba ya recibe una cantidad apreciable de turistas. A mí me parece que el número de habitaciones, no recuerdo el número exacto, pero creo que está como creo que llegó como a 50 y pico. Además hay un turismo ideológico. Pero el punto no es ese, el punto es que el miedo a la competencia que algunos dominicanos sienten es una cosa irreal, porque para que el turismo dominicano haya llegado al nivel en que está, requiere de una infraestructura que Cuba no la tiene. En Cuba no hay las carreteras que hay aquí, en Cuba no hay la infraestructura de telecomunicaciones que hay aquí. En Cuba no hay los aeropuertos que hay aquí. En Cuba no hay los puertos marítimos que hay aquí. En Cuba no hay el comercio que hay aquí que permite abastecerse a los hoteles de las cosas que necesitan. Hay una cantidad de cosas que no tienen, que realmente, mira, estando yo allá en el hotel en que yo estaba, llegó un dignatario árabe. Y ese señor llegó con sus ovejas para que le ordeñaran su leche de cabra. Llegó con un arroz basmati que yo, conversando con el chef, pude probarlo y todo eso. Pero ese hombre llegó con todo, porque parece que el miedo de no encontrar la cosa. Y eso puede que pase si él va a Washington también, porque esos dignatarios árabes andan así. Yo no estoy diciendo que fue así, porque en Cuba no hay nada. Pero en los mejores hoteles tú ves que las cosas no son de las mejores. O sea, mira, en Cuba tú tratas de comerte... capacidad el hotel donde tú estabas? Tenía una buena ocupación. Tú tratas de comerte un buen pedazo de carne y no aparece. ¿Por qué? Porque los agricultores han dejado de tener vaca. Porque si tú matas una vaca, tú no te la puedes comer. Yo no entendía eso. La vaca aquí es un tabú. Entonces, ahora, así como te digo eso, también te digo, todos los niños hasta que cumplen 8 años tienen su vete segura. Claro, segura. Sí. Entonces, es una cosa de toma y daca. O sea, cuando yo oigo gente que es contraria a la Revolución Cubana, acabar con Cuba y decir, no, todo es malo. No, eso hay que verlo. Y vea, claro. Eso hay que verlo. Hay muchísimas cosas con las que yo no estoy de acuerdo. Y hay muchísimas cosas que el invento le ha salido bien. ¿Tú me entiendes? Ahora, la pregunta que cualquier persona que tenga alguna idea de la democracia, cómo funciona en la noción occidental de lo que es democracia representativa, no como porque ellos dicen que tienen democracia, pero de otro tipo. Eso es algo que eso no aguanta
10, 15 años más, aunque ellos quieran hacerlo en base a lo que ellos llaman el modelo cubano. De nuevo otra promesa de José Báez Guerrero a volver a Metrópolis y a seguir con la segunda parte de esta reseña de la apertura cubana, que ha sido más positiva que negativa, según cuenta el periodista, historiador, investigador. Me imagino que vamos a ver tus crónicas de esa estadía en Cuba. A ustedes gracias por permanecer con Metrópolis.